Buenas tardes, licenciado y compañeros. Bienvenidos a este espacio dedicado a reflexionar sobre temas de ciudadanía y valores universales. En esta ocasión abordaré uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también conocida como la DUDH. Este texto marcó un antes y un después en la forma en la que el mundo entiende la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Para comprender su importancia, debemos retroceder a los años posteriores, a la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. El mundo fue testigo de una de las etapas más oscuras de la historia. Millones de personas murieron y se cometieron atrocidades como el Holocausto, donde millones de judíos y otros grupos fueron perseguidos y asesinados. Al terminar la guerra, las naciones comprendieron que era urgente establecer un acuerdo que protegiera los derechos de todos los seres humanos. Por eso, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas y 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó oficialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la participación de 48 países que votaron a favor. La declaración consta de 30 artículos que recogen los derechos básicos que todo ser humano posee por el simple hecho de existir. El artículo 1 establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto significa que nadie puede ser discriminado por su raza, género, religión, idioma o nacionalidad. Entre sus principios fundamentales están el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, el derecho a la educación, el trabajo digno, a la libertad de expresión y a la igualdad ante la ley. Además, se reconoce que los derechos deben ir acompañados de responsabilidades, es decir, todos tenemos el deber de respetar los derechos de los demás. La Declaración Universal no es solo un documento histórico, sino una guía moral y jurídica que inspira leyes en todo el mundo. Gracias a ella se han creado constituciones nacionales y tratados internacionales que buscan proteger a las personas contra abusos y violaciones. Por ejemplo, en América Latina se formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ambos basados en los principios de la DUDH. En Ecuador, esta constitución también fundamenta en estos valores, garantizando el derecho a la vida, la igualdad, la educación, la salud y la libertad del pensamiento. Aunque han pasado más de 75 años desde su aprobación, la declaración sigue siendo muy actual. En muchas partes del mundo todavía existen violaciones a los derechos humanos, guerras, pobreza extrema, discriminación y violencia. Sin embargo, gracias a esta declaración, hoy las personas y organizaciones pueden denunciar abusos y exigir justicia. Un claro ejemplo son los movimientos que defienden los derechos de las mujeres, de los niños y de los migrantes. También el derecho a la educación y al acceso a la información digital son hoy extensiones de principios establecidos en 1948. En conclusión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los logros más grandes de la humanidad. Representa la esperanza de un mundo más justo, donde cada persona sea respetada y valorada. Nos recuerda que los derechos humanos no son un privilegio, sino una obligación compartida entre los gobiernos y los ciudadanos. Por eso, debemos reconocerla, defenderla y practicarla día a día, porque el respeto a los derechos humanos es la base a la paz, la libertad y la dignidad. Después de comprender la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario reconocer que, durante mucho tiempo, las mujeres fueron excluidas de sus derechos en la práctica. A pesar de que se hablaba de igualdad, muchas sociedades seguían negando a las mujeres la libertad política, educativa y social. Por esta razón, es fundamental conocer otro documento histórico que marcó el inicio de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres: la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, escrita por Olympe de Gouges en 1791. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana fue una de las obras más valientes y revolucionarias del siglo XVIII. Su autora, Olympe de Gouges, fue una escritora y activista francesa que desafió las normas de su tiempo. En plena Revolución Francesa, cuando se proclamaba libertad e igualdad para todos, ella observó que esos ideales solo se aplicaban a los hombres.
En 1789, los líderes de la revolución redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reconocía los derechos naturales pero ignoraba completamente a las mujeres. Olympe de Gouges respondió 2 años después, en 1791, con su propia declaración, donde afirmaba que las mujeres debían gozar de los mismos derechos que los hombres. El texto está compuesto por 17 artículos en los que se defiende la igualdad jurídica y social entre los sexos. El artículo 1 proclama que las mujeres nacen libres y permanecen igual que el hombre en derechos, estableciendo la base de toda la declaración. El artículo 2 menciona los derechos naturales de la mujer, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. El artículo 6 indica que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación, defendiendo así el derecho al voto y a la participación política de las mujeres. Además, Olympe reivindicaba el acceso de las mujeres a la educación, al trabajo, a la propiedad y a la libertad de pensamiento y expresión. En un momento histórico donde las mujeres eran consideradas inferiores, su mensaje fue profundamente transformador. Lamentablemente, las ideas de Olympe fueron rechazadas por la mayoría de los líderes políticos de su tiempo, por defender la igualdad y criticar al gobierno. Fue arrestada y ejecutada en la guillotina en 1793. Aún así, su legado produjo y se convirtió en un símbolo de la lucha feminista. Su declaración inspiró movimientos posteriores por los derechos de las mujeres en todo el mundo. En el siglo XIX, pensadoras como Mary Wollstonecraft en Inglaterra y activistas del siglo XX retomaron su mensaje para exigir educación, voto y libertad. En la actualidad, sus ideas se reflejan en los tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por las Naciones Unidas en 1979, que continúa la lucha iniciada por Olympe de Gouges. A pesar de los avances, aún existen desigualdades entre hombres y mujeres en los salarios, la política, la educación y el reconocimiento social. Por eso, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana siguen siendo un documento vigente y necesario. Nos enseña que la verdadera ciudadana no depende del género, sino de la persona con los mismos valores, derechos y responsabilidades. Defender la igualdad de género no es solo un derecho, sino un deber moral que garantiza una sociedad más justa, democrática y humana. En conclusión general, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana son pilares fundamentales en la historia de la libertad y la justicia. La primera reconoció que todos los seres humanos tienen derechos iguales. La segunda demostró que estos derechos no se pueden cumplir plenamente si las mujeres no son incluidas. Ambas declaraciones nos enseñan que los derechos humanos y la igualdad de género son inseparables. Conocer y aplicar estos principios en la vida cotidiana nos permite construir una sociedad más equitativa, solidaria y democrática. El respeto a la dignidad humana y a la igualdad entre hombres y mujeres no son solo ideales, sino compromisos necesarios para la convivencia y el progreso de la humanidad. Además, estas declaraciones nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos. No basta con saber que existen los derechos humanos, es necesario defenderlos, practicarlos y promoverlos en cada espacio, en la escuela, en el trabajo, en el hogar y en la comunidad. Cada acción que promueve la igualdad, la empatía y el respeto contribuye a fortalecer la paz y la justicia. También nos recuerdan que los derechos no son un regalo, sino conquistas logradas gracias a la lucha y a la valentía de muchas personas que creyeron en un mundo mejor. Por eso, las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de generar este legado, alzando la voz frente a la injusticia y defendiendo la dignidad de todos los seres humanos. Sin distinción alguna, en definitiva, ambos documentos siguen siendo una guía para la humanidad. Nos inspiran a construir un futuro donde la libertad, la igualdad y la justicia no sean solo palabras escritas, sino realidades que todos podamos vivir plenamente. Muchas gracias.